Muy bien, vamos a estar viendo la clase en este día y vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Vamos a seguir en los libros históricos y hoy vamos a estar viendo el libro de Esdras. Amén. El libro de Esdras. Amén. El nombre del libro de Esdras en hebreo significa, Esdras significa mi ayuda o mi socorro. Y en la versión latina, el nombre que le da la versión latina significa Esdras. Esdras y Nehemías y Esther cubren un periodo de 108 años, desde el 538 hasta el 443, hasta el 430, perdón, antes de Cristo aproximadamente. Entonces, el autor del libro de Esdras, amén, se lo adjudica quién lo escribe, quién escribe el libro de Esdras. El libro de Esdras se dice que él mismo fue aquel que lo escribió. La fecha en que este libro fue escrito fue en el 450 a 445 antes de Cristo. El estilo del libro de Esdras es un estilo narrativo porque narra la historia y los acontecimientos del final del cautiverio del pueblo de Israel cuando estuvo en la nación de Babilonia y el regreso de los judíos de la cautividad. Y enfatizan también estos libros, mis amados hermanos, la reconstrucción del templo, ¿no? Entonces, el material que nos proporciona este libro de Esdras es un material histórico que posee, como yo les decía, mis amados hermanos, un periodo de escritos donde se describe el regreso después del exilio de la nación de Israel. Una de las características de este hombre llamado Esdras dice que este hombre era un hombre muy difícil, tenía un carácter muy fuerte. Dice que este hombre tenía un carácter muy fuerte en tanto a la obediencia de la ley de Dios. Este hombre era radical. Este hombre llamaba al pecado lo que era pecado y este hombre dice que tenía una característica muy fuerte, según la historia habla de este hombre llamado Esdras. Amén. Entonces era muy fuerte acerca de aplicar la ley de Dios. Aparentemente no gozó de mucha simpatía entre los antiguos judíos porque él era sumamente radical, dice la palabra de Dios. Entonces, así como hubo tres deportaciones que nosotros ya estuvimos estudiando, así como hubo tres deportaciones desde Jerusalén a Babilonia en los años 605 al 597 y en el año 586 antes de Cristo, también hubieron tres regresos en este periodo de la cautividad. Estos tres regresos están registrados en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. El primer regreso que habla cuando la nación de Israel regresa de la cautividad es en el año 537 bajo el liderazgo. El primer líder que despierta a la nación de Israel para el regreso es Zorobabel. Dice que con Zorobabel regresan 50,000 judíos. El segundo regreso es en el año 458 antes de Cristo bajo el liderazgo de Esdras. Regresaron 2,000 judíos. Y el tercer retorno de la nación de Israel hacia Jerusalén sucede en el 444 antes de Cristo bajo el liderazgo de Nehemías. Dice que regresaron un número indeterminado de judíos. Regresan con él. Entonces nosotros vemos que después del exilio, después que la nación de Israel es exiliada y es llevada cautiva a otras naciones, sucedieron tres regresos. Hubo un periodo de tres regresos. Entonces vamos a ver las divisiones del libro de Esdras. Las divisiones del libro de Esdras. Primero vemos el retorno y el liderazgo de Zorobabel. Vemos en la segunda división el retorno y el liderazgo de Esdras. El contenido de Esdras habla en el capítulo 1 hasta el capítulo 3 del decreto de Ciro y el primer retorno de los exiliados a Jerusalén. También encontramos en el libro de Esdras la construcción del templo, el decreto de Artajerjes, el segundo retorno de los exiliados, y del capítulo 9 al capítulo 10 nosotros vemos también, mis amados hermanos, las reformas de
Esdras. Amén. Entonces, sigamos viendo, mis amados hermanos, aquí. Vemos lo que yo les estaba diciendo, lo que encontramos en el libro de Esdras. Esta es la historia que narra el libro de Esdras. El primer retorno, quiero que entienda bien, fue bajo el liderazgo de Zorobabel, por el decreto de Ciro, y el preparativo para el viaje del retorno y también para la restauración, mis amados hermanos, del templo. Esto es lo que nosotros encontramos también en el libro de Esdras. Entonces aquí vamos a ver nosotros un mapa conceptual acerca del periodo del exilio. Dice allí, 70 años de cautiverio. Ahí aparece Daniel. En el libro de Esdras, capítulo 1 al 6, vemos a Zorobabel y la reconstrucción del templo, el primer retorno. Pasa un espacio de 57 años después de Zorobabel y el primer retorno del pueblo judío a su tierra. Pasa un espacio de 57 años donde podemos nosotros ver también la historia de Esther y luego nosotros vemos a Esdras y la reconstrucción del pueblo. Entonces, nosotros estamos viendo aquí un mapa conceptual acerca de el periodo post-exilio, cuando la nación de Israel estuvo, mis amados hermanos, en exilio. Ahí está. Entonces, vemos nosotros que después de la reconstrucción del templo por manos de Esdras, vemos también un espacio de 12 años donde aparece Nehemías a reconstruir los muros. De allí de la reconstrucción de los muros hay un espacio de 10 años y vemos las reformas que también hace Nehemías. Luego de esto, mis amados hermanos, de las reformas que hace Nehemías, aparecen los 400 años de silencio que aparecen en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos el libro de Esdras, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que Esdras habla mucho acerca de la misericordia de Dios para con su pueblo. A diferencia de otras naciones del mundo, los judíos no desaparecieron cuando fueron removidos de su patria, sino que ellos mismos mantenieron su identidad. Vemos el milagro y vemos la mano de Dios con ellos, porque fueron traídos de vuelta a su tierra. El templo fue reconstruido y el pueblo fue restaurado por la misericordia del Dios grande. Y se ve, mis amados hermanos, en todo momento la mano de Dios moviéndose a favor de su pueblo. A pesar de que había muchas cosas que se habían levantado en contra de esto, la mano de Dios siempre estuvo, mis amados hermanos, con el pueblo de Israel. Había muchos pronósticos en contra del retorno de ellos, de la reconstrucción del templo, pero la mano de Dios siempre estuvo con ellos. Cabe recalcar que en el periodo de Esdras se construye el segundo templo, porque el primer templo de Jerusalén, que fue construido por Salomón, recuerden que fue destruido y la nación del reino del sur fue llevada cautiva. O sea, los judíos no tenían un lugar donde adorar, estuvieron por mucho tiempo bajo cautiverio, estuvieron por mucho tiempo bajo cautiverio en una tierra extraña, pero su identidad no había muerto y el propósito de Dios tampoco había muerto y el plan que Dios había hecho también con su nación tampoco había muerto. Entonces nosotros vemos del capítulo 1 al capítulo 6 el primer retorno, como yo les dije, bajo el liderazgo de Zorobabel, ¿no? Entonces, con el decreto de Ciro, los que estaban dispuestos a regresar a Israel lo hicieron. Al parecer, no todos estaban entusiasmados, ya que muchos se habían acomodado con los extranjeros y Dios movió el corazón de algunos para viajar a Jerusalén y a reconstruir el templo, y así lo hicieron. Trajeron los utensilios que sobrevivieron del templo, los platos de oro, de plata, de vasija, cubiertos, lo trajeron todo lo necesario para volver a empezar de nuevo. Quiero que vea conmigo el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 5. Recuerde que le dije que hoy vamos a trabajar con su Biblia para poder ir entendiendo. Amén. Esdras, capítulo 1, en el versículo 5. Si alguien lo tiene, puede abrir su micrófono. Solo una sola persona y puede leerlo. Amén. Esdras, capítulo 1, versículo 5. ¿Alguien que lo tiene por allí o yo lo leo? ¿Amén?
Amén. Dice Esdras, Entonces se levantaron amén. los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Miren, entonces, no todos regresan en este primer retorno. Unos ya se habían acomodado, unos ya tenían, como que dice, su vida realizada, y ellos no quisieron volver. Pero Dios dice que tocó el corazón, despertó el espíritu de algunos para que pudieran subir, para que pudieran edificar la casa de Jehová, ¿no? Entonces, con el decreto de Ciro, como yo les dije, los que estaban dispuestos a regresar, ellos pudieron regresar, porque Dios tocó el corazón de muchos de ellos para que pudieran retornar del exilio. Entonces, en el primer retorno de los exiliados que nosotros vemos en el libro de Esdras, se le da a la primera parte, se le da una lista de familias que aparecen en Esdras y que aparecen en Nehemías. Eso lo encontramos en el libro de Esdras y también Nehemías capítulo 2 del 1 al 63. Allí usted encuentra, mis amados hermanos, en el capítulo 2, como usted está con su Biblia, vaya mirando, ahí usted encuentra la lista, amén, una lista de familias que aparecen en Esdras y también que aparecen en Nehemías, amén. Nosotros al parecer no sabemos nada acerca de la mayoría de esta gente, pero para los lectores, para los judíos, esto representaba algo muy importante, amén. Pues esto les permitía a cada familia poder entender la historia de sus antepasados y cuáles fueron aquellos que regresaron del cautiverio y fueron nuevamente llevados a su tierra. Dios estaba con ellos. Dios cuidaba de cada uno de ellos. Amén. Entonces, cuando usted lee el libro de Esdras, capítulo 2, usted allí también va a encontrar que en el primer retorno de los exiliados hay una lista de los sacerdotes, de los levitas, de los porteros, de los cantores del templo, que llegaron también a la tierra de Jerusalén, que estaba devastada, el templo también estaba destruido, llegaron a instalarse en esa tierra, porque era necesario que ellos llegaran a ese lugar, y ellos al llegar a ese lugar era necesario que ellos sean capaces de adorar en medio de ese lugar. Era necesario que ellos lleven adoración al Rey de los cielos, ¿no? Entonces nosotros vemos, mis amados hermanos, la lista de los exiliados que regresan con Esdras, amén. Vemos una lista de familias que regresan. Quiero que vea ahí mismo, vaya con su Biblia en el capítulo 2, versículo 1. Dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivo a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá. Cada uno volvieron a su ciudad. Amén. Entonces, aquí, mis amados hermanos, nosotros podemos ver la lista de todas las familias que regresan con Esdras a la reconstrucción del templo. Entonces, nosotros vemos allí, mis amados hermanos, como la reconstrucción del templo tardó un tiempo. Recuerden, en el primer periodo, bajo la dirección de Zorobabel y del sacerdote Josué, reconstruyeron lo que hicieron primero al llegar a su tierra, lo que hicieron primero al llegar a Jerusalén. Dice que tanto el sacerdote Josué como Zorobabel, lo primero que construyeron fue el altar, que era el sistema de sacrificio. Restauraron el altar para que el pueblo tenga un lugar donde pueda adorar. Entonces, cuando se restaura el altar, lo primero que hacen es restaurar el altar, que haya un centro de adoración, y ahí comenzaron a trabajar en el templo y comenzaron a echar los cimientos. Ahí sucede, mis amados hermanos, un primer avivamiento, un primer despertar en este tiempo que habla el libro de Esdras. Cuando usted ve en el libro de Esdras capítulo 3, en el versículo 12 al 13, dice que muchos al ver cómo se echaban los cimientos, gritaban de alegría. La gente no podía distinguir entre el llanto, y la gente no podía, mis amados hermanos, distinguir entre la alegría, porque la gente lloraba. El Señor estaba moviendo su pueblo, lo estaba tratando con el corazón
de esta gente. Y aquí hubo un primer avivamiento donde la gente tuvo convicción de pecado al ver, ellos reconocieron que su pecado era que había ocasionado toda esa destrucción, toda esa devastación que ellos estaban viviendo. Pero cuando ven que se echan los primeros cimientos, viene en el corazón de ellos la convicción de pecado, se arrepienten, muchos lloraban, muchos se levantaron, gritaban de alegría, porque era mucho tiempo que ellos habían estado en el cautiverio, fuera de su tierra, fuera del lugar donde ellos tenían que estar adorando. Entonces hubo gritos de alegría, hubo llanto, ahí sucede un primer avivamiento. Pero mis amados hermanos, cuando usted va a Esdras capítulo 4, del versículo 6, dice que ni bien se estaba dando la construcción del templo, los enemigos se enteran, los enemigos de los judíos se enteran que estaban reconstruyendo el templo, hicieron todo lo posible para detener la obra de Dios. Los enemigos, primero se ofrecen los enemigos para poder ayudar supuestamente a los labores de construcción. Ellos decían que adoraban a Dios tal como los judíos lo hacían, mas Zorobabel y Josué vieron en ellos que estaban mintiendo y no aceptaron la ayuda. Los enemigos intentaron por otros medios para desalentar al pueblo, para que el pueblo, mis amados hermanos, deje de construir. Ellos querían desalentarlos, ellos querían causar desaliento. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Esdras capítulo 4, vamos al libro de Esdras capítulo 4. Si usted lee en el versículo, en el capítulo 4, versículo 1, allí dice, y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscan a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificio desde los días de Ardón, rey de Asiria, que nos hizo venir de aquí. Entonces ellos quisieron, mis amados hermanos, supuestamente unirse allí, pero Josué y Zorobabel, ellos vieron que la ayuda que ellos supuestamente les estaban dando no era una ayuda de corazón, sino que ellos tenían algo tramado para impedir, mis amados hermanos, que el templo se construya. Entonces acá vamos a ver otro mapa conceptual que nos habla de fecha. Lo que nosotros estuvimos viendo allí, dice en el reinado de Ciro aparece Daniel, en el reinado de Darío aparece Zorobabel, en el reinado de Jerjes aparece Esther y de Artajerjes aparece Esdras y también aparece Nehemías, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo. El autor del libro de Esdras compila no solo un lugar de todas las acusaciones llevadas ante los reyes de Persia para tratar de detener la construcción. Ahí dice en el libro de Esdras capítulo 4, en el versículo 6, mire lo que dice allí. Cuando Asuero comenzó a reinar, escribieron serias acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Mire, entonces los enemigos escribieron serias acusaciones. Cuando usted lee allí, usted va a ver que se les envió carta al rey Asuero para que la obra de la reconstrucción del templo se detenga totalmente. Mire, dice que se menciona con antelación el intento de detener la construcción de los muros en el tiempo de Artéjeres y de Nehemías. Eso nosotros lo vemos en el libro de Esdras, capítulo 4, en el versículo 7. Allí donde está, mire, léalo en su Biblia, dice, también en los días de Artéjeres escribieron Bislán, Mitridates, Tebeel y los demás compañeros suyos, Artéjeres, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Y allí usted va a ver, mis amados hermanos, todo lo que ellos le escribieron para detener la obra del templo, para retener la obra del templo, para que no se lleve a cabo la reconstrucción del templo. Entonces, los judíos habían comenzado la reconstrucción del templo durante el reinado de Ciro, pero por causa de la oposición se detuvo. Se detuvo 12 años, mis amados hermanos, hasta el segundo año del reinado de Darío. Miren, hay en este periodo se detiene la reconstrucción del templo. Cuando ellos envían
Artéjeres, estas cartas, dice que allí se detiene 12 años la reconstrucción del templo, hasta el año de Darío nuevamente, hasta el año de Darío, hasta el segundo año del reinado de Darío, nuevamente se comienza otro periodo de la reconstrucción del templo. Las personas necesitaban saber que el Señor estaba con ellos y que el Señor era el que iba delante de ellos, porque era el Señor aquel que les había encomendado la obra. Entonces, en este tiempo, dice que el Señor levanta al profeta Ageo y al profeta Zacarías para enviarles una palabra a Zorobabel. Y eso usted lo encuentra en el libro de Ageo capítulo 5, en el versículo 1. Ahí hay una profecía que es llevada en este tiempo a Zorobabel. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Ageo, ahí donde usted está. Si alguien lo tiene, también puede ayudarme con la lectura. Amén. Miren lo que dice en el libro de Zacarías, capítulo 5, en el versículo 1, o también Ageo, si usted lo tiene, puede leerlo. ¿eh? Por allí vamos a buscarlo, si usted lo tiene, puede leerlo para poder ir comprendiendo la palabra del Señor. Amén. Si lo tenemos por aquí. Mire lo que dice Ageo capítulo 1, versículo 5, dice, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros el tiempo, para vosotros habitar en las casas artesanadas y mi casa esté desierta. Entonces, en este tiempo nosotros vemos el mover de estos profetas para traer una palabra, mis amados hermanos, para traer una palabra y despertar el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Esdras para que comiencen a reconstruir. Miren lo que dice. El día 21 del mes séptimo, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo diciendo, esfuérzate ahora, Zorobabel, y esfuérzate tú también, Josué, sumo sacerdote, ustedes, pueblo de toda la tierra, cobren ánimo y pónganse a trabajar, que yo estoy con ustedes. Entonces nosotros vemos allí cómo el Señor envía al profeta para darle una palabra de aliento a estos hombres para que no detengan la obra. Pero pasan 12 años después de que, como yo les digo, se detiene la obra por 12 años. Miran a lo que dice en el libro de Zacarías 4, del 6 al 7. Entonces el ángel me respondió y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que le dice, yo no actúo por medio de un ejército, ni por la fuerza, sino por medio del Espíritu, lo ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh monte impotente? Ante Zorobabel quedarás convertido en llanura, porque él extraerá la piedra principal entre las aclamaciones de su belleza. Entonces nosotros vemos que Dios les está dando la garantía a ellos que vuelvan a retomar la obra, porque no iba a ser con la fuerza de ellos, sino que iba a ser con la fuerza y el poder del Espíritu Santo de Dios. Él iba a ir delante de ellos para traer el respaldo que ellos necesitaban. Solamente ellos tenían que volver a retomar la obra y volver a confiar en Dios. A veces así mismo nos sucede, ¿no? Parece muchas cosas abrumadoras en nuestras vidas. Parece que se levantan montañas en contra de nosotros y aunque muchas veces nosotros no tenemos el poder para poderlas enfrentar, Dios sí lo tiene. Nosotros no podemos enfrentar muchas cosas, pero Dios tiene el poder para ayudarnos a enfrentar muchas cosas que se nos presenten por delante. Y Él puede hacerlo a través del poder de su Espíritu Santo, sabiendo que Dios es capaz de hacer la obra, mis amados hermanos, en nuestras vidas. Si Él nos ha enviado, Él nos va a respaldar. Los enemigos una y otra vez van a querer pararnos, van a querer detenernos, pero no estamos solos. El poder del Espíritu va delante de nosotros levantando bandera de victoria. Y esta es la garantía que le da Dios a Zorobabel y a Josué. Les dice, no están solos, mi Espíritu va a ir con ustedes. ¿Amén? Y entonces allí ellos vuelven a levantarse nuevamente. Ellos afirman que el rey Ciro les dio el permiso y los enemigos piden al rey Darío. Miren, pasan 12 años
y ahora en el segundo periodo del rey Darío vuelven a tomar la obra para volver a reconstruir los templos, para volver a reconstruir el templo de Jerusalén. Entonces, los enemigos le piden al rey Darío que verifique en los registros para ver si esto era cierto. Yo le dice, tienes que buscar si esto es cierto. Y como resultado de la búsqueda en los registros de Persia, dice que se encuentra la proclamación original de Ciro en la respuesta. En esta respuesta, Darío ordena a los judíos continuar con el proyecto de la reconstrucción, y no solamente les ordena que continúen con el proyecto de la reconstrucción, sino que también el rey Darío les dice, yo les voy a proveer, yo les voy a financiar para que el templo sea reconstruido, yo les voy a dar material, recursos para poder terminar el templo de Dios. Amén. Una vez más, mi amado hermano, nosotros podemos ver que Dios puede hacer mucho. Dios puede tomar cualquier instrumento para que su propósito y para que su obra no pare. Cuando usted lee el capítulo 6, usted va a ver lo que yo le estoy diciendo. Dice, entonces, capítulo 6 de Esdras, versículo 1, el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde estaban guardados los tesoros allí de Babilonia. Y fue hallado Admeta en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito, un libro de las memorias. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio la orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio y sus paredes fueran firmes. Y ahí le da el diseño de la altura y de cómo tenía que ser construido el templo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros vemos algo tan maravilloso, mis amados hermanos, que a pesar de que hubo oposición, Dios tomó el corazón de este rey para que volviera a hablar, para que volviera a proveer a Zorobabel y a Josué, para que ellos comiencen nuevamente la reconstrucción del templo, Como yo les decía, este fue el segundo templo que se construyó, ¿no? Después de que la nación judía estaba en el exilio. Amén. Entonces, mis amados hermanos, seguimos viendo la segunda parte que nos habla de la segunda parte que nosotros vemos en el libro de Esdras, capítulo 7, en el versículo 10. Ahora sí, el primer retorno de los judíos viene a través de Zorobabel. Quiero que entienda algo, ¿no? Ahí hubo, cuando se detenieron por 12 años hasta el reinado de Ciro, que nosotros estuvimos viendo aquí, ¿no? Entonces, allí viene el segundo retorno, que es bajo el liderazgo de Esdras. Ahí aparece Esdras, ¿amén? Y viene con el apoyo del rey Artajerjes. Esdras trae 2,000 judíos y también Esdras trae trae muchas reformas para el pueblo. Cuando usted lee el capítulo 7 al capítulo 8, en estos capítulos usted ve en este tiempo, quiero que entienda algo, entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de los eventos que suceden en este entorno, allí es donde sucede la historia de Esther, allí es donde sucede la historia de Esther, allí es donde los judíos se salvan de una extinción terrible, recuerden, allí en este periodo ahora es el momento para una nueva afluencia de personas y un nuevo líder llamado Esdras. Esdras era sacerdote y era escriba, exactamente era el hombre que la gente necesitaba. Aunque ellos habían regresado a la tierra y adoraban a Dios, estaban cometiendo graves errores. En este periodo, la nación de Israel estaba cometiendo también grandes errores. Amén. Mire lo que dice el libro de Esdras, capítulo 7, en el versículo 1. Vaya viendo conmigo porque aquí aparece Esdras y usted puede ir viendo toda la historia que abarca este periodo. Amén. Entonces, nosotros vemos, mis amados hermanos, que el rey Artajerjes envió específicamente a Esdras a Jerusalén con el propósito de adorar a Dios e interceder en el nombre del rey de Persia.
Todas las ofrendas debían de ser pagadas por el tesoro del rey de Persia. El ministerio sacerdotal de Esdras sería enseñar al pueblo la ley de Jehová. ¿Okay? Entonces, no puedo decir que este rey llamado Artajerjes era un hombre cristiano o era creyente, no, sino que él da una orden, mis amados hermanos. Dios levanta el espíritu de este hombre para que anime al pueblo judío, a que vuelva a la adoración. Dios toma y Dios despierta el espíritu de este hombre para que, mis amados hermanos, el pueblo vuelva a la adoración. Los reyes de Persia nos recuerdan, mis amados hermanos, que debemos orar por nuestros líderes. Amén. Sean o no sean cristianos. Si Dios pudo usar a reyes como Ciro, como Darío, como Artajerjes, ciertamente puede usar también a los líderes que nosotros tenemos también, mis amados hermanos, en nuestra nación. Miren, Esdras, allí nosotros podemos ver en este capítulo 7, versículo 28, ofrece una oración de agradecimiento a Dios por el favor que Dios les mostró. Él allí ofrece una oración, si usted lo puede leer allí, quiero leer este capítulo 7 del versículo 27. Dice, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. Mire, Dios mismo despertó el corazón del rey para honrar a la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Miren cómo vemos a Dios interviniendo ya en este tiempo, tocando el corazón de este rey de Persia, de un rey impío, mis amados hermanos, para que motive al pueblo de Israel y también para que, mis amados hermanos, ellos puedan regresar a reedificar el templo. Entonces, una vez más, se da la lista de aquellos que regresaron con Esdras a Jerusalén. Esdras traía riquezas. Dice que cuando Esdras viene a la reconstrucción del templo, dice que él traía muchas riquezas y rechazó la oferta del rey de una guardia. Al contrario, ¿saben lo que hizo Esdras? Esdras no le pidió que vengan los guardias del rey porque iba cargado de mucha plata, de mucho oro, sino que él le dijo al pueblo que comiencen a ayunar y que pidan que Dios los proteja, porque recuerden que en este tiempo había ladrones que asaltaban en el camino, pero Esdras no quería hacer quedar a Dios mal delante del rey, porque Esdras tenía la confianza de que Dios era que lo iba a cuidar, que lo iba a proteger. Y Esdras oró a Dios, confió en Dios. Y mire, dice que cuando Esdras va a la reconstrucción, va a reconstruir el templo, dice que lleva 25 toneladas de plata y 3 de oro a Jerusalén. Y Dios lo guarda en el camino. Cuando usted lee el capítulo 8, del versículo 24, usted va a encontrar allí, dice, aparté luego, dice la palabra del Señor allí, en el versículo 8, 21, mire, publiqué ayuno allí junto al río Abba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Miren, el versículo 22 dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey las tropas y gente a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su prodor contra todos los que le abandonan. Mire, ya le había dicho al rey, que Dios era su confianza. Y por eso él no pidió que lo acompañaran guardias del rey para cuidarlo en el camino, sino que él pidió la mano de Dios, que vaya con él. Ahí dice en el versículo 25, y les pesé la plata y el oro y los utensilios y las ofrendas que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel estaba allí presente. Esdras
llega a la reconstrucción del templo, va a reconstruir el templo, va a seguir en la reconstrucción, pero va con las manos llenas, va con las manos llenas. Dios mismo ha proveído a este hombre con plata, con oro y sobre todo, mis amados hermanos, le dio de su presencia para guardarlos en el camino, para que ellos pudieran confiar, mis amados hermanos, que era Dios el que iba con ellos y que si Dios los había llamado, Dios iba a cumplir el propósito que había trazado en la vida de ellos. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en el capítulo 9, en el versículo 10, llega Esdras allí a Jerusalén y dice que Esdras descubre que los judíos no se diferenciaban entre los cananeos y que incurrían en los mismos pecados de las naciones que estaban a su alrededor. Y sobre todo habían cometido un pecado que era muy grave, habían tomado mujeres paganas y adoraban también a sus ídolos. Y Esdras ve este pecado, Esdras lo ve este pecado y lo toma, no lo toma con mayor serenidad. Bueno, el pueblo pecó porque tanto tiempo estuvieron en el exilio, porque no había un lugar donde adorar, sino que cuando usted lee el capítulo 9 de Esdras, versículo 1 a 4, dice la palabra del Señor que este hombre, al ver lo que la nación de Israel había hecho, dice que él se rasga sus vestiduras, se arranca los pelos de su cabeza, la barba, dice que proclama duelo, porque como yo les dije, el carácter de Esdras era un hombre muy radical, él no toleraba el pecado, y al ver el pecado de la nación, cómo se habían mezclado con pueblos paganos, amados hermanos, él se quebranta tanto, hace duelo, siente mucho dolor por lo que había hecho el pueblo de Israel. Amén. Es interesante cuando usted lee las Sagradas Escrituras, cómo Esdras confiesa su pecado. En el capítulo 9 de Esdras, del versículo 5 al 15, cuando usted lee la confesión que hace Esdras, él confiesa el pecado del pueblo y se lo deja en manos del Dios Todopoderoso, del Dios misericordioso. Entonces, cuando ellos ven esto y ven a Esdras en esta situación, los líderes del pueblo vieron cómo el problema, cómo esto era un problema, cómo esto interrumpía la verdadera adoración con Dios, porque ellos habían tomado otros dioses y se habían apartado del verdadero camino. Entonces ellos quieren volverse nuevamente a Dios. Ellos entendieron que aún no era tarde y que podían volverse a arrepentir, que estaban dispuestos a confesar su pecado. Ellos esperaban que Dios los perdone. Cuando usted lee la palabra del Señor, dice que ellos confiesan su pecado, ellos están dispuestos a que Dios los perdone. Ellos quieren alcanzar el favor, ellos quieren alcanzar la misericordia de Dios para sus vidas. Ellos quieren ahora, como quien dice, reivindicarse de lo que ellos habían hecho, ¿no? Entonces, sucede algo en el capítulo 9, hay una reforma que hace Esdras, hay una reforma muy particular. Esdras quería erradicar totalmente el pecado, quería erradicar totalmente el pecado sobre la nación de Israel. Entonces, ahí en esta reforma que se da en el libro de Esdras, sucede algo, la expulsión de las mujeres extranjeras juntamente con sus niños, son expulsados de en medio del pueblo. Así nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que las consecuencias del pecado son desastrosas. Amén. El pecado siempre va a dañar y siempre va a dejar víctimas colaterales. Amén. Y por causa de este pecado, tuvieron que expulsar a las mujeres que no eran judías, que no pertenecían al pueblo de Israel. Y se da una lista en el libro de Esdras, capítulo 10, del versículo 18 al 44, de los matrimonios paganos que ocurrieron en este tiempo. Amén. Y cómo en esta lista hay una advertencia, mis amados hermanos, de que no podemos caer en la desobediencia. Quiero que le diga, quiero que usted entienda algo, perdón, quiero que usted entienda algo. Dios nunca le envió a Esdras, mis amados hermanos, a que expulsara a estas mujeres. Dios nunca le dijo, así te dice el Señor, Esdras, expúlsalas, sino que el pueblo mismo toma esta decisión de expulsarlos a ellos, porque ellos quieren, como quien dice, erradicar
totalmente el pecado. Ellos toman esta decisión. Es aquí, de esta mezcla, mis amados hermanos, entre esta mezcla que hubo en este tiempo, donde yo le digo que los judíos se habían unido con mujeres de los diferentes pueblos, de esta mezcla salen los samaritanos. Amén. En esta mezcla salen los samaritanos. Amén. Allí es donde salen los samaritanos y vemos que cuando usted lee esta historia es muy triste porque vemos a la gente cómo llora, cómo despide a su familia, cómo se van ellas, las mujeres, se van los niños, los padres quedan solos, pierden a sus esposas. Y es un tiempo en este periodo, es un tiempo de mucho dolor. En esta reforma que ellos hacen, es un tiempo de mucho dolor. Mis amados hermanos, es un tiempo de mucho dolor y es un tiempo también de mucha tristeza para muchos del pueblo. ¿Amén? Entonces, allí está la confesión que ellos hacen, mis amados hermanos, dice, a pesar de que hemos sufrido mucho por nuestras malas acciones, tú, Dios nuestro, no nos has castigado como merecemos. Ahí nosotros podemos encontrar cómo ellos están confesando su pecado. Y mira lo que dice, estamos aquí en tu presencia, reconociendo nuestro pecado y aun cuando nadie podría permanecer ante su presencia sin ser castigado. Ahí nosotros vemos, mis amados hermanos, este versículo, mis amados hermanos, donde el pueblo confiesa su pecado, el pueblo confiesa su pecado, donde el pueblo se humilla ante el Señor, pero también nosotros vemos un momento muy triste donde muchas familias fueron separadas. Amén. Muchas familias fueron separadas. Amén. Pero en todo esto nosotros vemos la misericordia también de Dios. Amén. La gente había estado cautiva por 70 años y Dios los trajo de vuelta. Y no solamente los trajo de vuelta, sino que movió el corazón de un rey para que ellos volvieran a adorar a Dios. Les permitió reconstruir el templo en su ciudad, el centro de adoración, que era el templo de Jerusalén. A pesar de toda la oposición que se levantó, cuando usted lee el libro de Esdras, el Señor quería terminar la obra, amén, quería llevarlos al lugar donde ellos habían empezado, amén, porque así es la naturaleza de nuestro Dios. Dios nos perdona, mis amados hermanos. Cuando nosotros le fallamos, Dios nos perdona, pero cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, Dios les permite, les da una victoria, a pesar de la oposición, les da una victoria, mis amados hermanos, y es de que ellos puedan tener nuevamente la identidad del pueblo judío. Era su templo, era el templo donde ellos ofrecían sacrificio al Rey de los cielos. Entonces nosotros podemos ver ahí también la misericordia de Dios, aunque al final, acabe recalcar, al final Esdras se deja llevar también por su carácter rígido y echa fuera las mujeres. Y allí donde viene la enemistad entre los samaritanos y también entre los judíos. Recuerde que los judíos los tenían a los samaritanos como un pueblo impuro, amén, como gente impura, amén, una raza impura, que había sido una mezcla, esta mezcla que hubo en medio del cautiverio. Y cuando en el tiempo de Jesús, usted ve, cuando la mujer samaritana está en el pozo, le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que yo te dé beber? Ya había, mis amados hermanos, había allí una enemistad entre ellos. Muy bien, entonces quiero aprovechar con ustedes, si alguien tiene una pregunta antes de entrar al libro de Nehemías. Si alguien tiene una pregunta respecto al tema que nosotros hemos estado viendo en esta hora. ¿Eh? Si alguien tiene una pregunta, y si no, entonces nosotros vamos a continuar. Amén. Hasta aquí, entonces, ¿alguien tiene una pregunta? Por favor, por allí. No, entonces vamos a continuar. Si alguien tiene, puede alzar la mano y decir, yo, pastora, quiero preguntar algo. ¿Okay? Entonces recuerden, hasta aquí nosotros ya vimos el evento de que ya el templo aquí ya está construido el templo. Ahora nosotros entramos al libro de Nehemías, ¿no? Que en hebreo significa Nehechá, que significa Jehová o Yahweh consuelo. Amén. Y entonces nosotros vemos que en el español Nehemías significa Dios consoló. En el español significa Dios consoló. Entonces vamos a ver el libro de
Nehemías. Sigamos. El autor del libro de Nehemías en el capítulo 1, versículo 1, sabemos que Nehemías mismo se identifica como el autor de este libro. Nehemías, hijo de Acalías, nacido en Persia. Él nace en el cautiverio. Alcanzó un alto puesto de confianza en la corte del rey. El libro fue escrito 430 años y tiene un estilo narrativo o un estilo histórico. También el libro de Nehemías habla de la historia del pueblo de Israel. Ahí usted lo puede ver, Nehemías capítulo 1, versículo 1, como usted está con su Biblia, dice, las palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Entonces, que ahí dice que vienen unos parientes de él a visitarlo y él le pregunta, ¿cómo están sus hermanos en Judá? ¿Cómo se encuentran los judíos que ya estaban allá, establecidos allá, los que habían quedado, los que estaban en Jerusalén? Entonces dice, ellos le dijeron, uy, no sé si serían primos, amigos, pero le dice, uy, los que están allí en la cautividad, los que están allí en la provincia, hay un gran mal, hay una gran afrenta. ¿Sabes por qué? Porque sí está construido el templo, pero los muros de la ciudad aún siguen derribados y las puertas aún siguen quemadas. Entonces, cuando usted lee allí, mi amado hermano, usted puede ver allí cómo ellos se presentan y qué es lo que les dice. Entonces, el libro tiene dos divisiones. Del 1 al capítulo 7 es la reconstrucción del muro. Y del 8 al capítulo 13 son las reformas y el segundo avivamiento. Aquí viene otro avivamiento que nosotros encontramos también en el libro de Nehemías. Cuando hablo de avivamiento, el avivamiento encierra, escuche bien, un avivamiento encierra que un pueblo, que una nación o que una persona tenga convicción de pecado, entienda que ha pecado y se vuelva a Dios. Entonces, el contenido de Nehemías, vemos en el capítulo 1 al capítulo 2, el viaje de Nehemías a Jerusalén. Ya el templo estaba construido, ahora comienza la reconstrucción de los muros. Aquí viene otra posición, cuando los muros quieren ser reconstruidos, amén. Y vemos la lectura de la ley en el capítulo 8 al capítulo 10, cuando Nehemías toma la ley, comienza a leerla, y allí se derrama, como les digo, un avivamiento donde el pueblo hace ayuno, donde la gente convoca ayuno un día entero, comienzan a llorar, comienzan a pedirle perdón. Entienda algo, estaba construido el templo ya de Jerusalén, el centro de adoración ya estaba construido, pero faltaban los muros, y los muros eran lo que le daba dignidad a una ciudad, mis amados hermanos. Los muros es lo que le daba dignidad a una ciudad, lo que le daba la protección. Cuando una ciudad tenía muros, esta ciudad estaba protegida, podía ser una ciudad independiente, porque sin muros los enemigos podían entrar, saquearla. Ellos estaban sin muros, ellos estaban prestos a que vengan los enemigos y los saquen, vengan y hagan muchas cosas. Y a pesar de que el templo estaba construido, los muros estaban caídos, como que dice, la dignidad del pueblo, los muros del pueblo estaban caídos, lo que le daba la protección y los que los hacían a los judíos una nación independiente, era lo que representaba. Cada nación independiente tenía, cada pueblo independiente tenía un muro. Quiero que sepa algo. En el tiempo que se reconstruyó este segundo templo, escuche bien, ya no hay, desde allí ya no hay un rey en Israel. Simplemente están los sacerdotes, están los levitas, están allí. Pero ya nosotros aquí ya no encontramos rey. Porque después de Nehemías, escuche bien, vienen los 400 años de silencio, donde viene el Nuevo Testamento en el libro de Mateo. Ahí recién nace el rey, que es Jesús de Nazaret. Pero ya desde este tiempo de la reconstrucción del templo, de la reconstrucción del muro, ya nosotros no vemos a nadie reinando sobre la nación de Israel hasta que aparece el rey. Por eso era que ellos esperaban, los fariseos, los judíos, estaban esperando al rey de Israel, del linaje de David. Cuando usted lee el libro de Mateo, usted encuentra allí de los descendientes de Jesús, se encuentra que él viene también de la línea de David, de la línea de los reyes,
porque recuerde que Dios hizo pacto con David, amén, que de su descendencia iban a nacer los reyes y vendría un reino que sería inconmovible, que es el reino de Jesús. Entonces, vemos nosotros que Nehemías entra ahora en acción en el libro de Nehemías, después de que el templo es reconstruido, a reconstruir los muros de Jerusalén. Amén. Comienza a reconstruir los muros de Jerusalén y allí nosotros también podemos ver, mis amados hermanos, cómo se levanta la oposición nuevamente. Amén. Todos nosotros necesitamos un lugar al cual llamar hogar, ¿no es cierto? Te dice, esta es mi casa, me pertenece a mí, ¿no? Imagínense que entren a su casa ladrones y le roben. Por ejemplo, que usted tenga su casa, pero no tenga una puerta, la tenga amueblada, pueden entrar. Su casa es vulnerable, ¿no? Así era. Estaba el templo, estaba la gloria del templo, que había sido construida con oro, con plata, pero no tenían los muros alrededor, ¿no? Entonces, ellos, mis amados hermanos, cuando fueron al cautiverio por causa del pecado, los enemigos quemaron los muros, saquearon el templo. Dios les quitó los muros de protección a ellos debido a su desobediencia. Ahora Dios los trae de vuelta nuevamente. Dios los trae nuevamente de vuelta, ¿no? Y ahora era necesario que ellos reconstruyan los muros, que ellos vuelvan a reconstruir los muros. Amén. Como yo les dije, ya Zorobabel había reconstruido el templo, Esdras también había traído el culto y la adoración otra vez al templo. Nehemías, cuando nosotros hablamos de Nehemías, Nehemías no era ni sacerdote o levita, era un administrador altamente competente. Dice que pertenecía al círculo íntimo del rey Artajerjes. Su objetivo era garantizar la seguridad de los habitantes de Jerusalén, ayudarlos a ellos a que se puedan cimentar nuevamente en su tierra. Amén. Aquí nosotros podemos ver, mis amados hermanos, si podríamos tomar algo de la vida de Nehemías, podemos ver un liderazgo. Cuando usted lee el libro de Nehemías, usted va a ver un liderazgo efectivo de este hombre llamado Nehemías. Entonces vamos a ver allí el viaje de Nehemías a Jerusalén, ¿no? Dice allí, ahí usted está viendo lo que yo le estaba enseñando, ¿no? El viaje de Nehemías a Jerusalén. Siendo Nehemías copero del rey, como yo ya le leí el capítulo 1, recibe esta noticia, que los judíos que habían retornado a Jerusalén no andaban bien, no, la ciudad estaba sin muros, estaba sin murallas, estaba sin protección. Eso usted lo ve en el libro de Nehemías capítulo 1, versículo 3, léalo para que vaya entendiendo. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron en la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrentan. Miren, están en gran mal y están en afrenta. Y el muro de Jerusalén, miren, ha sido derribado y sus puertas fueron quemadas con fuego. Miren, ahí usted lo puede ver. Entonces, Dios toma la vida de Nehemías y Nehemías siente un dolor por sus hermanos, siente un dolor por su nación, porque una cosa, escuche bien algo, él estaba disfrutando de la riqueza, él no tenía motivos para volver nuevamente hacia donde estaba la nación de Israel, pero su identidad él no la había perdido. Él estando aún en cautiverio, aún sirviendo al rey como copero, y con solvencia económica muy bien, en un buen puesto, él no había perdido la identidad. Este líder era un hombre temeroso de Dios. Él amaba a su nación. Él no había perdido la identidad. Él no perdió la identidad. Él amaba a su nación. Y nosotros podemos ver en el liderazgo de Nehemías que él lo primero que hace es un hombre de oración. Todo líder tiene que ser un hombre de oración. Y este hombre nos muestra en su liderazgo que era un hombre de oración, porque lo primero que él hace es que él ora delante de Dios. Miren en el versículo 4, Nehemías 1:4 dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Miren, él ayuna, él ora. Esto es lo que hace un verdadero líder, cuando siente el llamado de Dios. Primeramente, antes de tomar una decisión o antes de hacer algo, él se pone su vida en las manos de Dios. Después de que él hace oración, hace ayuno, después de 4 meses, él ve la oportunidad, amén, de presentarse ante el rey. Cuando el rey lo ve, le ve que su cara estaba muy triste y le pregunta, pero ¿por qué, Nehemías, tú estás triste?
Y él dijo, es que la ciudad, es que mi ciudad se halla en ruinas. Miren lo que dice ahí en el capítulo 2, del versículo 4 al 5. El rey le preguntó, bueno, entonces, ¿cómo puedo ayudar? Después de orar al Dios de los cielos, dije, si al rey le agrada y está contento conmigo, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Pero hubo un proceso en medio del liderazgo de él y vemos que él se preparó y la oración abre puertas. La oración nos hace hallar gracia delante de Dios primeramente para luego hallar gracia delante de los hombres. Entonces el rey lo apoya en esta decisión a Nehemías y le concede lo que le pidió. Le dio también, así como nosotros vemos en el libro de Esdras, que Esdras fue lleno de mucho dinero, de plata y de oro. Así mismo el rey lo apoyó y le concedió dinero y cartas a todas las naciones que estaban al lado de la nación de Jerusalén para que los ayudasen, y para que los dejen pasar y para que ellos puedan ir a trabajar. Miren, el viaje de Nehemías no fue fácil, porque al igual que en Esdras y en Zorobabel se levantó la oposición, aquí también se iba a levantar la oposición. Amén. Y la oposición, mis amados hermanos, viene, se levanta en contra de Nehemías. Vino la oposición. ¿Okay? Entonces, Nehemías se va con la dirección de Dios, se va a hacer la obra ahora sí de la reconstrucción de las murallas. ¿Amén? A pesar de que los enemigos se levantaron contra Nehemías, usted lo ha leído, que fue Sanbalat Aronita, Tobías Amovita, Gesén el árabe, quienes hicieron todo lo posible para detener la reconstrucción de los muros. Amén. Pero hace algo, Nehemías. Nehemías, cuando llega a Jerusalén, sabía que iba a haber oposición. Él vino en secreto y él rodeó la ciudad, estuvo mirando, miró el daño, hizo un inventario de todo lo que él tenía que reconstruir. Era un líder muy sabio. Llegó el momento, entonces allí sí él informó al pueblo en que el rey de Persia lo había enviado a reconstruir los muros de Jerusalén. Amén. Los enemigos comenzaron a burlarse y a despreciarlo, lo acusaron de rebelarse contra el rey. Amén. Pero Nehemías responde sabiamente. Él responde sabiamente. Miren lo que dice allí en el capítulo 2, versículo 20. El Dios de los cielos nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla. Ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Amén. Ustedes les está diciendo, ustedes no tienen derecho legal en Jerusalén. Ellos no tenían derecho legal. Amén. Ninguno de estos, ni los árabes, ni los amonitas, ellos no tenían el derecho legal para oponerse. Entonces comienza el proceso de la reconstrucción, ahora sí, de los muros. Se organizan en cuadrillas de 42, comienzan a trabajar. Todos comenzaron a apoyar, pusieron manos a la obra, trabajaban, miren, dice la historia, que ellos trabajaban de día y de noche. Trabajaron por 52 días sin parar. Por 52 días trabajaron sin parar. Dice que se restauraron también las 12 puertas que se mencionan en el capítulo 2 del libro de Nehemías. Y los escombros fueron también materia prima. ¿Amén? Dice que se reparan las 12 puertas que tenían que ser restauradas. ¿Amén? Una de ellas es la puerta de las ovejas, otra es la puerta del pescado, cuando usted lee allí, otra es la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la otra es la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta del oriente, la puerta del juicio y la puerta de Efraín. Estas fueron las puertas que se reconstruyeron también. Amén. Comienzan a reconstruirse estas puertas que tienen un significado espiritual, que tienen un significado espiritual. Ahí está, miren. El significado espiritual, yo siempre me llamó la atención cuando leía yo acerca de estas puertas, yo decía, tienen que tener un significado espiritual. Y nosotros podemos ver aquí que la puerta de las ovejas representan a Jesús, la puerta del pescado al evangelismo, la puerta vieja a la obediencia, la puerta del valle a la fidelidad. Aquí tiene también para poder sacar un mensaje,
para su pueblo cuando quiera predicar. Aquí este versículo y también con lo que nos da aquí, nos da mucho material para poder predicar la palabra. Entonces, a pesar de la oposición, libro de Nehemías capítulo 3 al capítulo 4, vemos que comienza la reconstrucción. La oposición no cesó. Una vez más comenzó la obra y se comienza a hacer rápidamente con el paso de los días. Dice que vienen Sanbalat y Tobías y se comienzan a burlar de la obra, haciendo todo lo posible para persuadirlos, para causarles miedo, para que ellos dejen de construir. En la respuesta de Nehemías, ¿cuál fue? Vemos nuevamente la respuesta de Nehemías. Lo vemos a Nehemías como un líder de oración, porque la respuesta de Nehemías fue nuevamente que comenzó a clamar. No se dejó distraer, no dejó lo que Dios le había dado, la obra que Dios le había encomendado, por irse a pelear, sino que él pidió a Dios que él sea aquel que lo defendiera. No solo fueron amenazas, sino que también ellos se pusieron de acuerdo, mis amados hermanos, para atacarlos a ellos. No solamente fueron amenazas, sino que se ponen de acuerdo para atacarlos. Miren lo que dice Nehemías capítulo 4 en el versículo 8. Se pusieron de acuerdo para atacarnos y destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces, usted ve allí cómo ellos quisieron, mis amados hermanos, tratar de que la obra cese. Y a pesar de las amenazas, a pesar de la intriga, Nehemías les dijo que se prepararan, pues Dios iba a ser aquel que iba a luchar con ellos. Y este versículo es muy hermoso que usted encuentra en el libro de Nehemías. Dice que con una mano trabajaban y con la otra sostenían sus espadas. Todos los que estaban en el trabajo de la reconstrucción llevaban aquí en su cintura, llevaban la espada y estaban construyendo, pero estaban prestos para tomar también su espada. Amén. Ellos tenían una confianza muy grande en Dios. Amén. Ellos sabían que Dios los había enviado. Amén. Y a tal punto de que esa confianza lo hace decir a Nehemías, esa confianza tan grande le hace decir, nuestro Dios peleará por nosotros, inyectándoles fe para que a pesar de lo que el enemigo quería hacer, a pesar de la oposición, ellos no teman, porque el Dios de los cielos iba a ir con ellos. El Dios de los cielos iba a ir con ellos. Había mucha oposición en este tiempo. Había muchos problemas en este tiempo cuando Nehemías llega a Jerusalén. Amén. El peor de los ataques vino también desde adentro, porque mire, escuche, cuando usted lee el libro de Nehemías y lo estudia, usted va a ver que había muchos problemas dentro del pueblo. Los judíos, había judíos allí que tenían muchas riquezas ya. Por eso en el libro de Ageo y el libro de Zacarías, usted va a ver cómo Dios le dice, ustedes tienen su casa artesanada, las tienen bien bonitas, y la casa del Señor estaba descuidada. Ahí adentro había un problema. En este tiempo había un problema. Había muchos judíos que habían adquirido riquezas y otros habían pedido, los pobres le prestaban a los ricos. Y entonces los ricos los explotaban. Habían en este tiempo usureros. Podemos decir que en este tiempo habían también, como el problema que nosotros vemos ahora aquí, los vacunadores, la gente que extorsiona. Dice que en este tiempo había usureros, cobraban el doble, había gente que si no les pagaban se les llevaban a sus hijos, se les llevaban a sus mujeres, les cobraban intereses abusivamente, les hacían préstamos para después cobrarles la deuda y llevársele a sus hijos. Había también un problema dentro del pueblo que tenía que llegar, mis amados hermanos Nehemías, para también a través de él, Dios pueda usarlo para que hayan reformas. Había mucho abuso entre sus propios hermanos, había mucho abuso, a pesar de que ya estaba el templo allí, había mucho abuso, había mucha injusticia. Nosotros vemos, mis amados hermanos, que esto también narra. Cuando usted lee el capítulo 5 al capítulo 7, usted va a encontrar lo que sucedía allí, cómo se llevaban a sus hijos, cómo vacunaban al pueblo, hablándolo así en el lenguaje de este tiempo, ¿no? Vemos también allí cómo la oposición viene también a través de una emboscada. Lo mandan a ver los enemigos a Nehemías, le dice, ven que queremos conversar contigo. Incluso hubo una acusación de que él quería hacerse rey, porque ellos sabían que si
los muros de la ciudad eran ya edificadas, ya Israel iba a ser una ciudad independiente. Entonces, los enemigos que estaban a su alrededor decían que él quería hacerse rey y amenazaron con denunciarlo, amenazaron con inventar esto. Amén. Querían amedrentarlos, querían desanimar la obra de la restauración, pero Nehemías siempre estaba diciendo, Dios será aquel que me va a fortalecer, Dios va a fortalecer mi vida para yo seguir adelante en este proyecto, en esta visión que Dios ha puesto. No, Nehemías fue un líder muy radical, muy decidido. Él no se dejó amedrentar por sus enemigos, no tuvo temor. ¿Sabe por qué? Porque fue un líder de oración, un hombre que sabía que la respuesta a sus problemas era buscar a Dios a través de la humillación y de la adoración. Incluso él enfrenta, mis amados hermanos, un intento de asesinato. ¿Amén? Y cuando lo van a ver al templo, le dicen, ven, que quiero que tú vengas acá. Pero este hombre tenía carácter. Él dijo, un hombre como yo he de temer. Él sabía quién era en Dios. Era un líder muy parado en su convicción. Él entendía que no estaba solo, que Dios estaba con él y que nada iba a hacer que cese la obra, mis amados hermanos. Nehemías confiaba tanto en Dios que ninguna amenaza lo iba a amedrentar. Amén. Después de 52 días, duró 52 días y el muro fue terminado. Ahí cuando usted lee Nehemías capítulo 6, quiero que lea conmigo, Nehemías capítulo 6, en el versículo 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elú, en 52 días. Amén. Las naciones que habían intentado allí disuadirlo de su trabajo se vieron desalentadas. Los judíos habían confiado en Dios y los había protegido una vez más. Habían sido protegidos por el Dios de los cielos. El muro fue terminado, pero Nehemías aún así no bajó la guardia, porque él sabía que los enemigos querían destruir nuevamente el muro y no se confió. Los líderes no se confían. Después de una victoria no se confían, continúan orando, no bajan la guardia. Dice que puso hombres fieles y temerosos de Dios para proteger los muros, para que se paren frente a los muros. Amén. Porque los líderes no se confían. Amén. Después de una victoria no bajan la mano y bajan la guardia. No, sino que siempre están apercibidos. Amén. Están apercibidos porque tenemos un enemigo que no descansa. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Entonces, a pesar de todo eso, vemos que fueron terminados los muros y otra vez vuelve la dignidad a la nación de Israel. Vuelve a establecerse Jerusalén como el centro de adoración y vuelven a ser una nación independiente. Amén. Nehemías encontró una lista de los que habían venido con Zorobabel y le incluyó. Cada familia podía mirar su propia lista. Amén. Los judíos ahora ya estaban protegidos por el muro reconstruido, pero todavía necesitaban pasar un tiempo con la palabra de Dios. Como yo le digo, ellos necesitaban volverse a Dios nuevamente. Entonces allí en el capítulo 8, en el versículo 13, viene Esdras, allí también estaba Esdras y da la lectura de la ley. Él comienza a leer la ley. Ahí es donde le digo que viene un avivamiento nuevamente. Ahí hay confesión de pecado, el pueblo se vuelve a renovar, hacen pacto nuevamente con Dios. Ahí cuando digo que proclaman ayuno un día entero, todos comienzan a llorar. Amén. Y allí es donde hay una reforma, mis amados hermanos. Ahí hay una reforma, es la que encontramos que son las reformas de Nehemías. Entonces nosotros vemos que la lectura de la ley trae, mis amados hermanos, un avivamiento. La lectura de la ley trae un avivamiento. Trae un avivamiento poderoso, amén, para la nación de Israel. Amén. Dice que Esdras lee a la multitud la ley de Dios desde el alba hasta el mediodía. Dice que comienza a leerla y las personas comienzan a escuchar las escrituras. Viene un tiempo de adoración. Los levitas ayudan a las personas a entender las escrituras. Les comienzan a hablar acerca de las escrituras. Y dice la palabra del Señor que cuando se comienza a leer, este versículo es poderoso cuando usted lo lee, cuando se comienza a leer, dice que todos comenzaron a tener convicción de su pecado, comenzaron a llorar, se comenzaron a humillar
delante de Dios a pedir perdón por lo que habían hecho, por lo que ellos habían hecho, y se volvieron nuevamente a Dios. Dice que el pueblo lloró al oír la lectura de la ley. Fueron conscientes que Dios es un Dios santo, amén, que por causa de su pecado Dios se había alejado de ellos. Ellos oyeron la bendición y la maldición que decía el libro de Deuteronomios, que estaba escrito en rollo. Dice que ellos leyeron esto, entendieron que todo lo que les había pasado, esos 70 años de exilio, era por causa de su pecado, era una maldición que ellos habían acarreado por causa de pecar en contra de Dios. Fueron conscientes de su pecado. Esto les quebró el corazón. Dice que cuando usted lee, dice que la gente no dejaba de llorar, comenzó a llorar, los niños lloraban. Allí hay una reforma donde se vuelven a celebrar las fiestas del tabernáculo, mis amados hermanos, para que ellos a través de esta fiesta recuerden cuánto tiempo ellos estuvieron en la esclavitud de Egipto. Ellos comenzaron a celebrar unas fiestas que ya no se celebraban en este tiempo. El enemigo les había robado la identidad, pero Dios a través de este avivamiento les devuelve nuevamente la identidad al pueblo. Fue un momento especial que ellos pasaron. En las Sagradas Escrituras lo narra. Si usted lee el libro de Nehemías, Esdras comienza a interceder por ellos y pide la misericordia de Dios, pide la misericordia de Dios. Ahí dice, Señor, ten misericordia de ellos. Amén. Y los líderes, escuche bien, aquí en esta reforma hay un compromiso, mis amados hermanos. Los líderes hacen un compromiso con Dios, firman un documento donde ellos se comprometen en guardar la ley de Dios. Eso sí quiero que lea conmigo. En Nehemías capítulo 10, en el versículo 29, mira lo que dice la palabra del Señor. Y se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarán en la ley de Dios, que le fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarán y cumplirán todos los mandamientos y decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Mire, hicieron juramento delante de Dios. Ellos hicieron juramento delante del Rey de los cielos. Entonces nosotros podemos ver, mis amados hermanos, allí que viene un tiempo de reforma, viene un tiempo de paz, amén, viene un tiempo de reforma, viene un tiempo de paz para la nación de Jerusalén en este tiempo, amén. Dice también allí que en este tiempo Nehemías descubrió a Tobías, uno de los enemigos de Israel, que tenía un cuarto en el templo. Tomó medidas rápidas y lo sacó de allí, lo saca de allí, mis amados hermanos, lo saca de allí y lo expulsa del templo, porque el templo se había corrompido en ese tiempo, pero ya como se vuelven, tratan ellos de comenzar nuevamente, mis amados hermanos, a reformar todo, que vuelva la adoración genuina delante de Dios. En el capítulo 11 al capítulo 13 dice que Nehemías trató el problema de los matrimonios mixtos de manera inmediata. Allí también nosotros, cuando usted lee la palabra del Señor, vemos también a Nehemías llorando, porque el pueblo también había tomado mujeres de su alrededor y se habían mezclado con ellos. Amén. Entonces, él quiere erradicar, Nehemías a través de esta reforma, quiere erradicar todo esto, mis amados hermanos. Amén. Entonces, Nehemías, mis amados hermanos, fue un líder, administrador y reformador. Trajo una reforma al pueblo. Amén. Era un hombre de fe, como yo le dije, un hombre de carácter fuerte, un hombre de oración, que siempre contaba con la ayuda de Dios. Amén. Él, aún en sus últimos momentos, él tuvo que ejercer disciplina, amén, a pesar de que había gente que no quería. Nehemías fue un hombre completamente rendido a Dios. El liderazgo de Nehemías es muy hermoso, amén, porque confiaba en que Dios tenía que guiar cada paso que él daba, amén. Y les dio al pueblo de Jerusalén un lugar seguro, un lugar amurallado donde ellos puedan vivir y puedan adorar a Dios, amén. Asimismo, que Dios nos pueda hacer a cada uno de nosotros como Nehemías, dispuestos a ser usados por Él en todo momento, en toda oportunidad. Nosotros podamos ser valientes, nosotros podamos ser hombres, mis amados hermanos, decididos, pero sobre todo hombres que
que seamos como este hombre que nunca dejó la comunión con Dios y fue lo que le garantizó la victoria. Yo quiero que escuche algún dato que se me había pasado por alto. Cuando el primer templo se construyó en el tiempo de Salomón, dice que duraron 7 años. 7 años, mis amados hermanos, duró la construcción del primer templo. Pero el segundo templo, cuando Zorobabel y Esdras intervienen, dice que duraron 20 años porque hubo mucha oposición. Hubo mucha oposición de los pueblos que estaban alrededor. Ahora pasamos nosotros al libro de Esther. Quiero que entienda algo, ¿ven? Esther está ubicado así, ¿no? Esdras, Nehemías y Esther. Pero la historia de Esther se remonta en el tiempo, en este lapso, en el lapso de Zorobabel y Esdras. Allí es donde sucede esta historia, la historia de Esther. En la Septuaginta lo ubican así, que usted ya sabe eso, ¿no? Allí se lo ubica así. Pero este libro, mis amados hermanos, la historia que sucede en el libro de Esther está, ocurrió en el periodo de Zorobabel y Esdras. El nombre del libro en hebreo significa Adasa, que significa Arrayán. Esther, en el español traducido, significa estrella. Mardoqueo, su tío, le cambió el nombre, ¿eh? De Arrayán a estrella en persa. Pues la flor del arrayán tiene esta forma, la forma que nosotros estamos aquí, mis amados hermanos, viendo, ¿no? Entonces nosotros vemos que aparece ahora en la historia el libro de Esther. La tradición le adjudica este libro a Mardoqueo, que fue Mardoqueo aquel que escribió este libro. Este libro fue escrito entre el 466 al 425 a.C. y cubre un periodo de 20 años. Su estilo es narrativo y histórico, al igual que los otros libros que vimos atrás. El propósito de este libro es relatar el milagro que sucedió, cómo Dios libró y protegió a su pueblo de un intento de exterminio. En este tiempo los judíos van a ser exterminados totalmente de sobre la faz de la tierra por parte de un funcionario de Persia. Pero nosotros vemos allí, mis amados hermanos, la mano de Dios obrando en este tiempo. Vemos a Dios obrando y cómo Dios los libró de esto. El material que nos da este libro de Esther, nos proporciona una información histórica, amén, del tiempo en que los judíos vivieron en medio de la cautividad en Persia. Amén. Dios usó a esta joven bella y valiente para salvar a su pueblo cuando estuvo amenazado por el exterminio. El origen de las fiestas del Purim se encuentran en las páginas de este libro. Aquí también se encuentra cuando el pueblo de Israel celebra la victoria a través de estas fiestas. Entonces vamos a ver la división del libro. Se divide en 4 actos. El primero es el escenario. ¿Quién sale al escenario? ¿Quién salta al escenario? El segundo es el segundo acto, perdón, aparece el villano. El tercer acto es la estrategia. Amén. Y el quinto acto es la victoria. Entonces nosotros podemos ver esto es lo que implica o lo que encierra el libro de Esther. La reina Vasti, en el capítulo 1, en el versículo del capítulo 1 al capítulo 2, habla de la historia de la reina Vasti, que es desechada, y Esther es elegida como reina. En el capítulo 3 al 4 habla de la trama de la destrucción de Amán y la intervención de Mardoqueo. Y en el capítulo 5 al capítulo 6, Amán es exaltado y su enemigo es humillado, ¿no? Y el fin de Amán y la liberación de los judíos en el exterminio. Entonces vamos a seguir viendo el contenido. Aquí está el contenido que nosotros encontramos, en el libro de Esther. El fin de Amán y la liberación de los judíos. Entonces vamos a ver en el escenario, nosotros podemos ver que se describe la grandeza del reino de Asuero o de Jerjes. Este tenía 127 provincias, incluyendo todos los cercanos del mediodía. Tenía gran poder. Las leyes de Media y de Persa eran irrevocables, eran
cuando alguien firmaba con la ley de Persia, nada lo podía revocar. Dice que cuando nosotros leemos la historia de este libro, él estaba borracho en una fiesta de solo hombres, habían puros hombres, y el rey envió a llamar a la reina Basti, la cual se rehusó a ir. Y esto le cuesta que ella pierda el trono. Ya pierde el trono, pero todo esto era un propósito de Dios. Todo esto era un propósito de Dios ya para él entrar en el escenario y salvar a su pueblo. El libro de Esther nos da una referencia, mis amados hermanos, de la protección, nos enseña cómo Dios protege a su pueblo, cómo Dios los protege a cada uno de ellos, cómo Él interviene y cómo Él pelea por su pueblo. Cuando usted lee el libro de Esther, usted ve allí cómo Dios pelea por su pueblo de una manera extraordinaria, de una manera muy hermosa, porque Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios grande, Dios nunca dejará a su pueblo solo. Entonces aquí podemos ver el escenario, ¿ven? Sé que está pasando por aquí con la computadora, pero igual vamos a seguir viendo. El capítulo 1 al capítulo 2 rehúsa ir la reina Basti, rehúsa ir ante el rey, entonces viene y sube Esther. Le permiten, el rey dice, yo quiero que me traigas a las jóvenes, a las vírgenes que están en mi reino, y dice que entonces Esther toma el lugar de la reina Basti. Toma el lugar, trajeron a las vírgenes más hermosas de aquel tiempo para prepararlas y presentarlas ante el rey. Pero hay algo que quiero que usted entienda. Mardoqueo le dice a ella que no revele su identidad, que no revele de qué pueblo era, de qué nación ella era, porque esto podía causarle problemas. Mardoqueo siempre estuvo allí aconsejándola a él. Dice que ella fue una mujer muy hermosa. Dice la palabra del Señor que ella fue una mujer muy hermosa. Ahí nosotros podemos ver, mis amados hermanos, el capítulo 1 al 2. Dice allí, Esther 2:17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza. Dice que puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Amén. Miren cómo esta mujer haya gracia delante del rey. Aquí dice que un día Mardoqueo escuchó de un intento de asesinato contra el rey Asuero y le informó a Esther, y el plan fue descubierto y quedó escrito en las crónicas de los reyes, este evento, en las crónicas de los reyes de Persia. Mardoqueo salvó la vida del rey Asuero. Podemos ver que en este escenario salta un villano, siempre alguien que se levanta, y este villano era Amán, un alto funcionario ante quien todos se inclinaban. Él pasaba, todos se inclinaban. Él era el segundo, dice, después del rey, él era el segundo. Pero dice que Mardoqueo no lo hacía. Él no lo hacía. Entonces, ese era el coraje que a él le daba, de que cuando él pasaba, Mardoqueo no se inclinaba ante él. Y Amán acusó a los judíos que ellos eran unos delincuentes. Hizo una carta y le pidió permiso al rey para exterminar a todos los judíos de Persia en un solo día. Se levantan ellos. Dice que echan suerte sobre el día que iba a ocurrir esto, que cae en la primera semana de marzo. Entonces la cuenta regresiva comienza. Ahora sí, el edicto se promulga por toda Susa y todos quedan conmocionados, porque mis amados hermanos, este hombre iba a exterminar a los judíos, iba a exterminar al pueblo judío. ¿Ven? Entonces, todos los judíos en todas las partes del reino lloraban, se enteraron de este edicto, cómo se había planeado para causarles la muerte y para exterminarlos. Entonces entra Mardoqueo allí, informa a Esther lo que ocurre y le dice que debe ir ante la presencia del rey. Los que han leído esta parte
Usted puede darse cuenta allí, los que han leído este libro, él le dice que debe de entrar ante la presencia del rey para abogar por su pueblo. El rey no sabía que la reina era judía. Era ilegal que una mujer o que alguien entre y se presente ante el rey sin ser invitado. Esther debía hacerlo sin previo aviso. Ella pide al pueblo que ore, ella pide al pueblo que ayune para que busquen el favor de Dios. Ella sabía que podía morir si ella hacía esto. Pero entonces Mardoqueo le pronuncia unas palabras a ella, le pronuncia unas palabras a ella. Ahí donde nosotros estamos, en Esther capítulo 4, en el versículo 13 al 14, quiero que lea la palabra del Señor. Le dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Nosotros podemos ver, mis amados hermanos, Dios tenía el escenario preparado. Dios había preparado a esta joven. Dios ya la había preparado. Ya el propósito de Dios estaba en la vida de esta joven. Para que a través de ella venga la victoria para su pueblo. Dios conoce el futuro. Dios es un Dios poderoso y siempre peleará por lo suyo. Pues esta es la característica de Dios. Dios tiene un plan ya establecido para la vida de esta mujer llamada Esther. Amén. Dios quería utilizarla en este tiempo. Entonces, Esther consideró el costo, pero a pesar de que dijo, puede que muera, ella hizo lo correcto, dejó el asunto en manos de Dios. Le dijo a todos sus hermanos, ayunen porque yo me voy a presentar ante el rey. Y si tengo que morir, dijo esta mujer, pues que yo muera. Pero voy a ser obediente, porque Dios la quería usar a ella para cumplir su voluntad. Y eso es lo que Dios nos enseña a cada uno de nosotros, que ante todo nosotros tenemos que ser obedientes. Amén. A veces pensamos, mis amados hermanos, de que nos va a salir mal algo, que si hacemos esto, pero si Dios, como yo le decía, nos llamó, Él mismo nos va a respaldar y Él mismo nos va a respaldar y Él mismo nos va a dar la victoria. Esta mujer entra, el rey extiende el báculo y la invita a un banquete, invita también a Amán, a su enemigo, lo invita también. La primera invitación de la fiesta, ella le da miedo de hablarle o de acusar a este hombre llamado Amán. Es una segunda invitación y Amán él creía que era el favorito del rey, de la reina. Pero cuando él se siente que está yendo a estas reuniones y se está codeando con el rey y con la reina, estaba tan contento. La Biblia registra que cuando él sale y ve nuevamente al judío Mardoqueo, que no se humilla, esto le causa ira, le causa enojo y se siente tan indignado y vuelve su vida tan miserable este hombre y preparó una horca para llevar a Mardoqueo. Dijo, como todos estos judíos van a morir, voy a preparar una horca para que Mardoqueo muera de la peor forma, sin saber que Dios ya tenía un plan preparado. Dios ya tenía un plan preparado para la vida de Mardoqueo y también de su pueblo. Y ahí es donde Dios aparece en escena en el capítulo 5 de Esther al capítulo 6. Dice que el rey no concilia el sueño, mis amados hermanos, y él manda a pedir las crónicas de los libros, de los libros para leer la historia, comienza a leer y lee en uno de estas historias que él tenía, lee que había habido un hombre llamado Mardoqueo, el cual le había salvado la vida de un asesinato y no lo había recompensado por el asesinato. Entonces Amán llega temprano al palacio porque él se sentía el favorito y le quiere pedir la ejecución de Mardoqueo. Entonces el rey le pregunta antes, ¿cómo yo podré honrar a una persona que me ha hecho bien? Amán, convencido de que era él, dice, yo lo honraría públicamente. Entonces el rey envía al propio Amán que tome a Mardoqueo y lo pasee y lo proclame por las calles, por las ciudades,
y lo honra. Le dice el rey, date prisa y hazlo. Así con el judío Mardoqueo. Amán no lo podía creer. Cómo Dios voltea lo que parecía ser una tragedia, Dios la voltea en una maldición, en una bendición, perdón. Lo que era de maldición, Dios lo hace una bendición. Y lo humilla a este hombre, lo humilla a este hombre. Y entonces la esposa le dice, ten cuidado, mejor quédate quieto, ya no te metas con estos judíos, ya no te metas con este hombre. Pero era tanto el odio, era tanta la ira que él tenía en su corazón, que él quería darle muerte. Entonces nosotros vemos que más adelante la reina vuelve a ser invitada a otra fiesta y dice la palabra del Señor que la reina se acerca ante el rey, se da a conocer que ella es una mujer que pertenece al pueblo judío y que su pueblo, su nación iba a ser exterminada. Imagínense, ella se presenta allí ante el rey y le dice, pero ¿quién es aquel que quiere exterminar a la familia de la reina? Entonces ella le dice, es Amán, él es el responsable. Y todo lo malo se voltea, lo que este hombre quería hacer se le voltea, y en la misma horca que él había preparado para matar a Mardoqueo, él muere, dice la palabra del Señor. Y en este libro de Esther nosotros vemos cómo Dios preserva la vida de su pueblo, del pueblo con el cual él había hecho pacto. Dios preserva la vida de él. Cuando este hombre quiere pedirle a la reina que interceda, la agarra desesperadamente y el rey piensa de que la estaba violentando y lo manda a ahorcar. Y así termina la historia de este hombre y también la historia de este libro de Esther, cómo Dios le da la providencia a su pueblo, cómo Dios pelea por su pueblo, cómo Dios siempre llega a tiempo. Los planes del enemigo pueden ser unos, pero los planes de Dios son mayores que los del enemigo. Si Dios va con nosotros, si Dios nos guarda, si confiamos plenamente en Dios, nosotros vamos a obtener la victoria. La reina estaba segura, ella podía haberse hecho la loca y haber hecho, ya verán ustedes cómo solucionan, pero ella se presentó delante del rey e intercedió sin ningún temor, ella intercedió por su pueblo. Entonces Amán fue tomado prisionero y murió. La reina más adelante en el capítulo 7, versículo 10, dice que rogó, mis amados hermanos, ella rogó para que el decreto cambie, para que su pueblo no muera, pero como era ley de Media y de Persia, el rey no podía hacer nada. Pero sí le dijo a ella que les iba a firmar un papel y le iba a dar la garantía de que si alguien los iba a atacar a ellos, entonces ellos podían defenderse, ellos podían defenderse. Así Dios le fue dando la victoria. Entonces, se firmó esta ley, que si iban a ser atacados tenían que defenderse. Y dice la palabra del Señor cuando usted lee el libro de Esther, dice que todo esto se disolvió. Y cuando todo esto se disuelve, entonces ellos celebran la victoria. Celebran la victoria, mis amados hermanos, la victoria grande que Dios le había dado a su pueblo. Siempre el enemigo ha querido exterminar a la nación de Israel, al judío. Lo vimos con Adolfo Hitler, lo hemos visto con hace ahora poco la guerra que se levantó en el Medio Oriente, donde querían hacer bombas nucleares para matar y exterminar a la nación de Israel. Pero Dios siempre ha intervenido. Cuando sucedió con Adolfo Hitler, Dios guardó también a su pueblo, aunque los judíos sufrieron mucho, Dios guardó a su pueblo. Cuando los quiso exterminar por completo, Dios los guardó. Ahora, antes de que esta gente haga estas bombas nucleares y los trataba de borrar del mapa de Israel, Dios descubrió sus planes. Estados Unidos se unió a favor de Israel y siempre vemos que Dios siempre tiene la provisión para su pueblo, porque Dios ama a su nación, porque Dios hizo un pacto con ella y Dios cumplirá el pacto con la nación de Israel. Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que guarda a los suyos. Y a causa de esta victoria, nosotros podemos ver
que las personas allí celebran la fiesta del Purim. Mardoqueo escribió cartas a todos los judíos del imperio para celebrar la fiesta y alegrarse por la victoria que Dios les había dicho. Y el libro termina con Mardoqueo tomando la posesión del puesto que tuvo su enemigo Amán, y fue el segundo al mando en el imperio de Persia. Entonces nosotros vemos aquí, siempre vemos, mis amados hermanos, como yo les decía, la victoria, la mano de Dios obrando, la providencia de Dios obrando en todos los aspectos de este libro de Esther. Salvó a su pueblo de la destrucción. Amén. Porque Mardoqueo y también Esther estaban dispuestos a ser utilizados. Y porque hubieron vasos que se pusieron al servicio de Dios, Dios los utilizó. ¿Y qué es lo que Dios nos dice a través de este libro? Nosotros tenemos que, ante todo lo que se nos presente, cualquier adversidad, tenemos que siempre mantenernos obedientes y hacer lo correcto, sin importar lo que cueste. Esther, sin importar lo que cueste, se mantuvo obediente, y el resultado de esto fue la victoria que Dios le dio a ella y también le dio a la nación del pueblo de Israel. No importa lo que estemos pasando, por lo cuanto se haya levantado el enemigo, nosotros debemos de confiar que Dios está obrando, que Dios está trabajando, que Dios está preparando la provisión para pelear a favor de nosotros. Solamente Dios nos pide a nosotros, hagamos lo correcto, y el resto dejémoselo a Dios, porque Él es soberano, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Caminemos con fe, caminemos confiados, que el Dios de los cielos nos va a guiar por el buen camino. Él siempre nos va a guiar por el buen camino. Entonces, esto ha sido todo, mis amados hermanos, los libros que nosotros hemos visto: Esdras, Nehemías y Esther. Entonces, ahora sí puede abrir su micrófono, mi amado hermano. Si alguien tiene una pregunta, ahora sí podemos trabajar con las preguntas. Amén. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿O les quedó todo claro? Si les quedó todo claro, me pueden decir amén, hermano, o algo que les llamó la atención, o algo que quieran aportar. Amén. Por allí puede abrir su micrófono. Amén. Mi pastora, Amén. Nehemías sí fue profeta. Mande. Nehemías sí fue profeta. Es considerado, mis amados hermanos, recuerden que nosotros vimos que él es considerado por los judíos, el libro de Nehemías, como yo le dije, el libro de Crónicas, el libro de Reyes, como libros proféticos. Para los judíos, él fue un profeta. Para los judíos, él fue un profeta. Pero en la Septuaginta, a él se lo considera como libros históricos, como ellos escribieron libros históricos. Pero podríamos decir que fue un profeta, porque él escuchó, él se dejó direccionar por Dios, permitió que Dios lo direccione a lo largo de su vida. Y él siempre buscó, los profetas buscaban cuál era la voluntad de Dios para transmitirle al pueblo. Y por eso este hombre siempre iba a oración y traía la voluntad de Dios y la presentaba delante del pueblo a través de la reforma. Y puede ser considerado también como un profeta si lo vemos así, pero sin embargo está solamente como los libros históricos, porque los profetas que actuaron en el tiempo, estamos viendo Isaías, Zacarías, vemos los profetas menores, los profetas mayores, amén. Este hombre fue un hombre que fue utilizado, podríamos decir así, como un reformador. Ya, Nehemías trajo una reforma, trajo un avivamiento, podríamos decir así. Ya, pero no es considerado como un profeta, según lo que nosotros estamos estudiando. Amén. Gracias, pastor. Amén. Amén. ¿Alguien más entonces que quisiera hacer alguna pregunta? Por allí. Por allí. ¿Alguien? Nadie. Muy bien, entonces, mis amados hermanos,
yo quiero trabajar con ustedes, haciéndoles algunas preguntas. Quisiera preguntarle a mi hermana Miriam Rodríguez. ¿Está por ahí mi hermana Miriam? Hermana Miriam. ¿Está por ahí? No, creo que no está. Bueno, entonces, muy bien. Vamos a preguntarle a mi hermano Roberto. Creo que él sí está por ahí. Amén. ¿Está mi hermano Roberto? Amén. ¿Quién me habló? Miriam, la hermana Mi Miriam. hermana Miriam, quiero preguntarle a usted, ¿cuántos retornos tuvieron la nación de Jerusalén después del exilio? ¿Cuántos retornos? ¿Eso es lo que usted está explicando, lo dio recién o el inicio? Porque yo me Al conecté un inicio. poquito tarde. Al Sí, es que inicio. me conecté un poquito tarde, pastora, porque terminé a las 5, más o Ya, menos como a las 5 de trabajar. muy bien. Entonces vamos a preguntarle a mi hermano Roberto, si está todavía por allí. Mi hermano Roberto, ¿está por ahí? Hermano Roberto. Amén. Amén. Entonces, quisiera preguntarle a usted, ¿cuántos retornos tuvo la nación de Jerusalén? ¿Y a cargo de quiénes fueron? Fueron dos retornos. Sí, ¿Cuántos? 2. A ver, ¿por qué? Fueron 3, acuérdese. Sí, verdad. Uno, ¿quién fue el primero que llegó? Es que anoté 2 nomás ya, porque estoy escuchándole y estoy anotando. Aparte de Ya, lo de ella. o sea, acuérdese que fueron 3. Fue el liderazgo de Zorobabel. Exactamente. Y el El segundo segundo, retorno fue por Edras. ya, y el tercero. Ese me faltó. El tercero fue por Nehemías, acuérdese. Sí, ese que me faltó. Ya que ya tengo el libro nomás. Lo tengo Ya. escrito. Sí, muy bien. Entonces, quiero preguntarle también por allí a mi hermana Lili Guerrero. Recuerde que estamos trabajando porque ya voy a terminar. Mi hermana Lili Guerrero. Quiero preguntarle a usted, ¿está por ahí mi hermana Lili Guerrero? Me sierva. Amén, esa es mi hermana Lili. Muy bien. Quiero preguntarle a usted, ¿cuál fue, dígame una reforma que hizo Nehemías? Una reforma que hizo Nehemías. De la reconstrucción de los templos, de la reconstrucción de los muros del templo. Acuérdese, cuando hablamos de reforma, hablamos de cómo él trató con el pueblo, cuáles fueron las reformas que se hicieron en ese tiempo. Claro, él fue el que llevó la reconstrucción del templo, ¿no? Pero también nosotros vemos que él, ¿qué hizo? ¿No? Él hizo que ya el pueblo se vuelva a Dios. Los convocó a todos a una asamblea, los hizo ayunar, los hizo orar, hizo que pidan perdón. Amén. Los hizo prometer que ya sus hijos no se iban a casar también con mujeres de los alrededores, que ya prácticamente los hizo purificar nuevamente, ¿no? Ya, entonces, por ahí, vaya anotando. Muy bien, vamos entonces a preguntarle a otra hermana por allí. Por aquí solamente ya tengo poquitas, aquí ya la mayoría ya. Escuché refuerzo. Escuchar. Ya, ahora quiero que me diga, ¿de dónde, alguien que sepa, de dónde sale la raza de los samaritanos? Cualquiera que sepa, ¿dónde sale la raza de los samaritanos? Según lo que hemos estudiado. De la mezcla que tuvieron el pueblo de Israel. Cuando estaban en el exilio. Estaban en el exilio con las mujeres extranjeras, se mezclaron y salieron los samaritanos. Exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más entonces que me pueda decir, muy bien, qué es un avivamiento? El avivamiento consiste en que el pueblo entre en convicción de su pecado y vuelva su corazón a Dios, al arrepentimiento. Exactamente, el avivamiento es cuando el pueblo reconoce su pecado y vuelve su corazón a Dios. Bueno, mis amados hermanos, Dios me los bendiga en este día maravilloso. Dios los bendiga.